acompaña el magíster Jaime Chichuca Serrano, investigador vinculado a la docencia universitaria, a la investigación social, a la actividad política también. Doy gracias y agradezco muchísimo entonces a Jaime que ha tenido la bondad de acompañarnos en esta mañana, en este análisis que pretendía resumir un poco la campaña, pero que nos encontramos en el proceso con que Jaime había escrito un artículo que quisiera pedirle que nos narrara en síntesis cuál es su idea que, que se está mencionando, incluso como una hipótesis, ¿no? Este programa, Jaime, ha tenido y tiene a nuestros amigos oyentes también les comparto esta idea, ¿no? De aplicar las ciencias sociales al periodismo, que son tan cercanos. El periodismo es también una forma de conocimiento social. Y entonces, en este artículo, Jaime señala o da una respuesta a por qué asesinaron a Fernando Villavicencio. Comencemos por ahí, Jaime, muy buenos días. Bienvenido a la programación, encantados de saludar con usted. Muy buenos días, Bolívar. Un gusto estar en Radio Alfa. Un saludo a todos quienes nos escuchan en este día. Precisamente creo que el artículo tiene como objeto tratar de explicar el contexto y la forma eh, que se llevó a cabo el asesinato de Fernando Villavicencio. Me realizo una pregunta que es el por qué mataron a Fernando Villavicencio y en ese contexto analizo quizá la estructura de violencia e inseguridad que vive el Ecuador desde hace algunos años, desde por lo menos 2022, en el cual suben las tasas del crimen. Ahora estaba revisando algunos otros documentos sobre el tema y podemos ver cómo cambian incluso los números de Ecuador respecto a los números internacionales. Yo había puesto en el artículo los números de referencia nacional, que por ejemplo dicen que en 2022 la tasa cada 100.000 habitantes de muertes violentas es 25.5. Ahora revisaba otra cifra de Inside Crime que la comparte el diario Deutsche Welle, que manifiesta que en Ecuador en 2022 está en 25.9. Parecería que son décimas, pero estas décimas hace situar a Ecuador cerca, superior a México y cerca de Colombia en la tasa de homicidios y muertes violentas, lo cual en realidad nos lleva al círculo, si se quiere, de fuego a la región contagiada por el crimen, la muerte violenta, los grandes delitos que se han realizado en esta época configuran una estructura muy grave para el Ecuador, porque esto también significa la disminución de la calidad de vida. Respecto, digamos, para resumir un poco la hipótesis del por qué asesinaron a Fernando Villavicencio, la respuesta para mí es de índole principalmente política. El proceso político electoral, las múltiples denuncias realizadas por Villavicencio a varias fuerzas políticas, a varias fuerzas también que están relacionadas con el crimen organizado, con la narcopolítica, con la institucionalidad del Estado, se han diferido en diferentes lugares de modo temporal en la vida de Villavicencio. Entonces, aquí podemos decir que este es un crimen político, manifestamos que es un magnicidio, contradiciendo algunas de las figuras del gobierno. Entiendo ahora que el Ministerio de Gobierno cambió de opinión. Al inicio decía que no es un crimen político. El ministro Cucalón, sin embargo, ya en estos días ha cambiado de opinión y manifiesta él también que este es un crimen político. En esta decisión, al decir que es un crimen político, también se debe anotar la responsabilidad del Estado, de la institucionalidad del gobierno y de las funciones del Estado que tienen la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, en este margen, digamos, entre lo que ha sucedido de modo histórico en nuestro país, con las diferentes data que exponemos, y también la responsabilidad del Estado como principal realizador, constructor de la seguridad y uno de los principales sujetos dentro de la violencia. Y en tanto el Ejecutivo
el presidente de la República, Guillermo Lazo, porque es el comandante general de las fuerzas del Estado, tiene gran responsabilidad en los sucesos, no solamente del fallecimiento de Villavicencio, sino de los distintos sucesos respecto a la historia ecuatoriana. No hay cómo deslindarse de esta problemática. Quizás sí podemos presentar el artículo, estimado Bolívar. Perfectamente, Jaime. Me parece que entonces usted está señalando que hay un marco, ¿no? Hay un encuadre, un contexto social eh, de endurecimiento, de crecimiento de estas formas, de estos números y de estas cifras de asesinatos, muertes, terror, extorsión, etcétera, ¿no? ¿Usted considera, Jaime, que en ese análisis la presencia de las bandas de narcotraficantes, del crimen organizado, son la fuerza más importante, lo que está provocando este fenómeno? Ahora, incluso para salir un poco del artículo que escribía, yo estoy analizando ahora un proceso que me parece que hay un concepto interesante que pongo al debate para la investigación social y en el Ecuador en concreto, que es el de la paradelincuencia. Si bien en Colombia o en México se ha hablado de diferentes conceptos, como por ejemplo el paramilitarismo, en el caso colombiano, la guerrilla, el narcotráfico, en el caso de México, sobre todo el concepto de carteles, que también es crítico, el concepto ha hecho crisis ya en varios lugares. En el caso ecuatoriano, yo creo que se va situando el concepto de la paradelincuencia. Una suerte de que esta paradelincuencia tiene múltiples hilos conectores con el ejército, con la policía, con la mafia política organizada dentro de la institucionalidad del Estado. Y aquí debemos calificarlo en diferentes tónicas previo a decir que depende la hegemonía política que se mantenga y los diferentes procesos en los cuales nos vayamos nosotros poniendo. Uno de los números graves que va incrementando es que en este proceso electoral quizá eh, que está unido también al de febrero de 2023 seccional, ya llevamos al menos 10 asesinatos políticos y entre ellos, por ejemplo, son de diferentes fuerzas políticas, algunos candidatos también que vinculan que han sido asesinados del correísmo, otro de fuerzas políticas como de Unidad Popular en alianza en las seccionales, del alcalde Agustín Intriago en Manta, por ejemplo, Omar Menéndez, que era del correísmo, alcalde de Puerto López, que ganó 8 horas después de ser asesinado, algunos atentados más a alcaldes y ahora el asesinato de Fernando Villavicencio. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones que ha realizado Fiscalía, es decir, como institución estatal, y la policía, generalmente vinculan a los autores físicos que han estado comprometidos en estas situaciones, pero se pierde aquí el análisis de la situación política electoral en la cual se realiza los propósitos y objetivos políticos. Y eso es lo que yo estoy apuntando en el caso de Villavicencio, porque hay un propósito político urgente en este panorama electoral, precisamente porque el fallecimiento de Villavicencio, el asesinato, crimen, el vil crimen de Villavicencio cambia la estructura de las oportunidades políticas del resto de candidatos presidenciales, los cuales vamos a elegir los ecuatorianos presidente este día 20 de agosto. Entonces, obviamente que hay un objetivo atrás de todo esto. Y paradójicamente, digo yo, quienes se benefician de modo electoral de este asesinato es la misma derecha. Sabemos que Fernando Villavicencio fue activista social, participó en algunas organizaciones, incluso fue sindicalista, se afilió a Pachacutic en el 95 y quizá desde su candidatura a la Asamblea, porque participó por esta alianza Concertación Partido Socialista, empieza un viraje paulatino hacia la derecha, sobre todo por condiciones del Estado. Y en la muerte cruzada
Fernando Villavicencio se convierte en uno de los defensores de Guillermo Lasso, ¿no? A pesar de haber denunciado varios delitos en los diferentes gobiernos, disminuye la denuncia en temas de gobierno de Lasso. Sin embargo, ya al ser candidato presidencial, mm, Villavicencio no logra ganar dentro del partido oficialista, creo, y tiene que salir por otra organización, en este caso Construye, que es de María Paula Romo. María Paula Romo es la dueña de este partido, que antes era Ruptura de los 25, y hay distintas figuras de los Ruptura dentro de Construye, además de Patricio Carrillo, ¿no? Patricio Carrillo, que ha sido general y militar de larga data, ha estado en diferentes gobiernos llevando adelante la jefatura de distintos parámetros del Estado. Entonces, en esta situación, Fernando Villavicencio tiene ya una ejecución práctica de su política y estaba cambiando de estrategia en estas últimas semanas antes de su asesinato, ya no solamente al criticar, digamos, al correísmo anterior, sino en criticar a los otros gobiernos, como el de Moreno y el de Lazo. Y curiosamente, un día antes del asesinato, denuncia por un posible perjuicio de 10.000 millones de dólares en Petroecuador por 21 contratos en las que está vinculado a Schellenberg, además de los tres últimos gobiernos del Ecuador. Eh, Me gustaría un poquito tratar más esto de la paradelincuencia, estimado Jaime. Significa que hay, como hablamos de, por ejemplo, de bandas paramilitares, cuando hay grupos armados que, diríamos, paralelamente al ejército, en el caso colombiano, existen, tiene vigencia. Usted está hablando de esta idea de una paradelincuencia en el sentido, ¿en qué sentido? El paramilitarismo tiene una historia muy grande en Colombia y generalmente son bandas organizadas por el mismo Estado y los militares de modo extrainstitucional, relacionadas con los grupos terratenientes y de carteles. En algunos lugares se forman incluso como parte de la defensa de los cultivos y transporte de la coca y procesamiento de la cocaína. Estas fuerzas paramilitares han servido a la extrema derecha en Colombia para enfrentar a los grupos armados de la guerrilla, generalmente de modo político cercanos a la izquierda y algunas organizaciones eh, que nacieron con las fuerzas liberales. Sin embargo, que en el transcurso de estas décadas se han ido acercando mucho más al progresismo y a las fuerzas de izquierda. Digamos, esta ha sido la tónica de las Fuerzas Armadas. Los paramilitares surgieron como una fuerza para enfrentar a todo este bloque también armado. Es decir, en Colombia durante décadas, si no podemos hablar ya de siglos, se han enfrentado distintos grupos políticos a través de las armas para tratar de conseguir el poder político del Estado. Y los paramilitares han sido una fuerza muy grande en el caso colombiano de modo histórico. ¿Qué sucede ahora Perfectamente en el caso visibles. ecuatoriano? Totalmente visibles. Ahora, en el caso ecuatoriano, ¿usted considera que hay fuerzas así como ya organizadas, no sé si para enfrentar a la delincuencia o o para conectarse con ella? Ahora, en el caso ecuatoriano, el concepto de paradelincuencia viene en el siguiente sentido. Primero, porque tiene atrás de esto una organización situada alrededor de las fuerzas corrompidas y contaminadas del ejército, de la policía y de algunas de las fuerzas que han venido trabajando en el país fronterizo, en el hermano país de Colombia, que han estado relacionadas con paramilitares y con fuerzas que están haciendo seguridad al narcotráfico. Entonces, esta situación ha marcado la desterritorialización, el despojo de las tierras en la frontera colombo-ecuatoriana, en los dos países, en el Putumayo, y tienen una preparación histórica, militar, armada, además de una planificación muy cercana histórica, eh, que cada vez va contagiando mucho más a los grupos delincuenciales dentro del Ecuador.
Entonces, como vemos, existe una clara historia de conexión entre los grupos que se han organizado alrededor del narcotráfico en Colombia, sobre todo en estos últimos años, en cómo nacen los grupos de narcotraficantes dentro del Ecuador. Y sobre todo yo hablo de paradelincuencia por el hecho de que están relacionados en la contaminación de los sujetos dentro de la institucionalidad ecuatoriana, es decir, policías y militares. Porque teníamos, Jaime, permítame, hay que recordar la denuncia, una de las últimas denuncias de Fernando Villavicencio, indicando, ¿no?, que tenía en cuenta, tenía en lista ya una serie de lo que denominó narcogenerales, ujú, refiriéndose y a esto es un dato policías y revelador, militares que estarían vinculados con las mafias. sí, y precisamente este es un dato revelador que lo hizo la misma embajada de Estados Unidos. Si recordamos, Patrick Fitzgerald es el que denuncia que existen al menos 9 narcogenerales en el Ecuador. ¿Y por qué no se los ha investigado? Es una de las preguntas que realizaban múltiples periodistas, entre ellos políticos como Fernando Villavicencio. Y él tiene otra denuncia, por ejemplo, que en todos los puertos del Ecuador, si se pone, por ejemplo, de modo territorial, Guayaquil, de los 8 puertos, apenas 2 se encontraban con custodia y vigilancia militar. Los otros puertos de Guayaquil se encontraban a libre albedrío de grupos privados. ¿Por qué sucedía eso? ¿Acaso no hay una omisión política dolosa en esa política de falta de seguridad de esos puertos? Y también podríamos hablar en el caso de aeropuertos, aerolíneas, etcétera, que tiene que ver con la vigilancia y la seguridad. Ahora bien, lo que sí debemos a resaltar, quizá los conceptos nos sirven para interpretar determinadas realidades políticas, y aquí también nace esta otra situación que es el dispositivo político que está relacionado con el circuito de las mafias y el narcotráfico en el caso ecuatoriano, ya que nosotros no tenemos una larga data, tradición histórica como en el caso de Colombia o de México, en la organización de estos grupos y sobre todo en materia de crimen organizado alrededor del homicidio y de las muertes violentas, porque el TOF de, de los datos se realiza en 2022, mientras que los años anteriores, digamos, generalmente es un promedio de 10,5. En 2007, 2006 hay un incremento muy grande, 2005, 2007 hay un incremento muy grande. Sin embargo, el resto del periodo generalmente hay una baja de homicidios y de muerte violenta. Sin querer decir con eso, como algunos otros han querido decir que en los 90, 2000 no había narcotráfico en el Ecuador, yo creo que lo había. Sin embargo, cambia el objetivo de estas fuerzas. ¿Por qué cambia? Porque, de hecho, de modo global y regional, en el caso colombiano, también cambia el sector y los territorios en los cuales se produce y se transporta la pasta base de cocaína y también la cocaína. Baja del Cauca, por ejemplo, algunos grupos bajan al Putumayo. Y esta sectorialización hace también que se contagie en otros países como el Ecuador y también Brasil. No solamente es Ecuador, sino también es Brasil. Entonces, ellos cambian esta lógica del transporte hacia los puertos ecuatorianos, porque de modo global aparece otra droga también en el mapa, que es el fentanilo, lo cual hace que haya una competencia frente a la cocaína y a la droga, además de los procesos eh, de paz en Colombia, que hace desmovilizar a varios grupos organizados alrededor de la guerrilla. Y algunas disidencias, que en realidad son pocas, el número es escaso, empieza también a contaminarse de los proyectos que tienen de inseguridad del narcotráfico. Jaime, entonces esta escena de Alan Topic fumando alguna sustancia psicotrópica tiene este contexto, ¿no? Una proliferación enorme de formas de relacionamiento, de vida, de trabajo, donde casi resulta que tenemos que normalizar esa práctica.
Más bien creo que eso se vincula dentro de la campaña política y propagandística de Topi. Está apuntando quizá de modo muy simbólico a la posible legalización del cannabis. Además que de modo medicinal ya se encuentra legalizado en el Ecuador. Posiblemente él está apuntando de modo simbólico a la legalización de la marihuana en esos términos, porque ningún candidato lo hace de modo coincidente. Él sabía que esto iba a tener una repercusión política y los asesores y estrategas políticos también. Además que ganaría todo un segmento y un sector que está apoyando a la legalización y al uso de la marihuana y el cannabis. Entonces, yo más bien leo por allí esta estructura de Topic, o más bien este pequeño spot que realizan ellos de modo propagandístico. Sin embargo, más bien yo lo que sí veo relacionado con esta estructura de violencia en el caso ecuatoriano es que él mismo es parte de las empresas de seguridad, de radares. Él mismo como sujeto ha participado, ha sido soldado y ha participado en múltiples guerras, dice él. No conocemos de modo histórico y con fuentes en realidad todo esto, pero es el discurso que él ha manejado. Y de modo relacional, la base política que apoya a Jan Topping es el social cristianismo, muy cercano a Nebot y la historia de Febres Cordero, que él utilizó las armas para desaparecer aparte de la oposición política. Y luego los mismos militares casi desaparecieron a León Febres Cordero en el Taura, asimismo usando las armas. Entonces, Topic revela toda esta fuerza de seguridad y la política a través de las armas, digamos, con esta estrategia, ya de modo histórico como lo han hecho los socialcristianos. Ahora, otra de las estrategias que ha utilizado Topic y el socialcristianismo es separarse de la palabra social cristiano, separarse de figuras como Nebot y Viteri. Es más, Nebot aparece recién a dar entrevistas esta semana. Casi toda la campaña electoral pasó muy recatado, a pesar de que el Guayas está inundado de propaganda de Jan Topic, aparece como si fuera de otro partido político, como si él tuviera su propio partido político. Y en realidad la fuerza grande que le está apoyando es el Partido Social Cristiano. Una de las cosas que se le ha criticado a Topic y a la familia, mm, a su padre también, Tomislav Topic, es que tienen relaciones de contratación con el correísmo. Y esa ha sido la principal crítica a Topic. Pero la otra línea es también su relación y el impulso con el social cristianismo. Conocemos que la familia y Tomislav Topic han tenido contratación directa con los gobiernos del Ecuador y también con el gobierno de Correa, ¿no? En el caso Telconet Odebrecht, en el cual estuvieron relacionados independientemente de los resultados que hayan tenido esos procesos de investigación. Entonces, Jaime, ¿qué tenemos significa, toda esta base, ¿no? Jaime, qué significa que las empresas de Topic dirijan y manejen Telconet, la más importante empresa dedicada a las telecomunicaciones, y como denunciaba Fernando Villavicencio, se hayan apropiado, pareciera decir, de el cable submarino de provisión de Internet para el país? Bien, yo lo veo del siguiente modo. En realidad, los empresarios, la gran burguesía y los terratenientes aprovechan los diferentes modos temporales para producir una mercancía, un servicio, eh, o apropiarse, digamos, de un capital en relación con el Estado. En el caso de Topic y su familia, en primer lugar han sido las telecomunicaciones. El boom telecomunicacional que viene con el Internet, eh, en el caso global y particularmente en Ecuador, ellos son parte de este circuito. Incluso el mismo Jorge Glass participó en su vida política en muchos de estos convenios. Luego, en temas de Internet, tener también uno de las principales conexiones en tema de Internet de Topic y ahora otro de los grandes problemas en el caso ecuatoriano que es el de seguridad. Entonces, en el caso de seguridad hay múltiples mercancías que se pueden ofertar, como por ejemplo radares, cámaras, vigilancia vial, vigilancia en puertos, en aeropuertos, vigilancia en fronteras,
son diferentes tipos de servicios, no solamente mercancías. Entonces, hay diferentes vínculos de tecnología. Nos está Y la ofreciendo familia seguridad Topic tecnológica, ¿no? pertenece, sí, y la familia Topic pertenece a este empresariado que se vincula con la telecomunicación, la tecnología, y Jan Topic en particular dice, yo me voy a especializar en telecomunicación, tecnología, pero en el ámbito de la seguridad. Mientras que Tomislav Topic tomaba las telecomunicaciones de modo general. Entonces, aquí hay una ruta, yo creo que muy clara en el caso empresarial. Un nicho propio, ¿no? Jaime, vamos con el tema de la campaña electoral. ¿Cómo mira usted entonces este momento este momento convulsionado, ¿no? Del ejercicio de la política, de la campaña electoral por el asesinato de Fernando Villavicencio, pero también que ha destapado algunas innovaciones, como las de Jan Topic que acabamos de mencionar, como la de Novoa en última instancia a partir el debate electoral, pero también de la aparición de Cristian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio, que yo diría que muestra una figura contundente y una propuesta bien clara de lo que se quiere a partir de esas candidaturas en el país, ¿no? También recordando un poquito que Fernando Villavicencio perdió mucha aceptación, ¿no? Precisamente por su vinculación y su defensa al gobierno de Guillermo Lasso, que ha sido tan criticado, tan cuestionado y tan desastroso para muchísimas voces de los ecuatorianos. Entonces, ¿cómo mira usted este panorama, este diagrama político que estamos cerrando con el cierre de la campaña, Jaime? Empiezo por esto último que usted decía. Creo que de Fernando Villavicencio hay que apreciar este sensible giro a la derecha que tiene en su trayectoria política, a través de la muerte cruzada y luego ya en la campaña presidencial. Y obviamente este giro a la derecha hace que su apoyo a través de Construye y las distintas fuerzas que le estaban auspiciando en esta candidatura. Ahora aquí, en estos últimos 9 días, perdón, sí, 9 días, el asesinato de Fernando Villavicencio es del 9 de agosto, estamos hoy 18 de agosto. Han cambiado muchísimo, muchísimos los términos del panorama electoral. Incluso toda encuesta, creo yo, que se realizó antes del fallecimiento de Villavicencio, expresa muy pocas características actuales de lo que está sucediendo, porque el asesinato de Villavicencio, como decía, cambia la estructura política del resto de candidaturas. Por ejemplo, el binomio correísta encabezado por Luisa González y Andrés Arauz, en general las fuerzas de Villavicencio, alrededor de Villavicencio, han culpabilizado de modo político al menos 5 días en las tendencias de Twitter al correísmo, lo cual en realidad a mí me parece más un factor político que una responsabilidad intelectual o física. Yo no estoy de acuerdo en responsabilizar o echar culpas a ninguna organización, simplemente estoy describiendo los sucesos. Y en esta descripción, las fuerzas de Villavicencio han utilizado este parámetro. Otro de los grandes golpeados es el mismo gobierno, ¿no? Con esto, Guillermo Lasso y sus fuerzas, porque también incluso la esposa de Villavicencio ha dicho esto es un crimen de Estado y el principal culpable es el gobierno de Lasso. Asimismo, esta estructura política ha hecho que una de las figuras que ha resaltado la seguridad como el principal problema del Ecuador, del cual estábamos hablando, que es el binomio de Jan Topic, Diana Jacome, además que Diana Jacome tiene una relación con el correísmo, ¿no? Era ex-correísta, y el mismo Jan Topic ha entrado en temas de contratación. Él ha resaltado esta figura de la seguridad a través de este binomio. Entonces, ha empezado a ganar de modo muy vasto, digamos, es el electorado que piensa que este es el principal problema de los ecuatorianos. Mientras tanto, ha desplazado, obviamente, después de estos sucesos, aparte de la votación o a la intención de voto que tenía el correísmo. Ahora aquí hay otro hecho muy grande para el proceso electoral, que es el debate. El debate y el postdebate. El debate y el postdebate ha hecho que caigan las encuestas mucho más de Luisa González, precisamente porque en el debate no tuvo mayor
desenvoltura y el postdebate no ha podido ser muy rebatido por parte del correísmo. Asimismo, Otto Sonnenhorner, que pretendía, que quería que le vaya mejor el debate, en realidad ha caído en todas las lecturas. Recordemos que no hay cómo publicar ya encuestas, había cómo publicar solo hasta el 10 de agosto. Así que todas estas lecturas que ellos tienen son de modo interno, son internas, ¿no? Para conocimiento y que podemos también leerlas en redes, en tecnología, en distintos aspectos a través del megadata. Y una candidatura que recibió algunos golpes después del debate también es, curiosamente, la de Yacu Pérez. Aunque yo creo que en la mayor parte del debate Yacu Pérez se desenvolvió muy bien en los 5 ejes, dio respuestas, la mayoría de preguntas fueron precisas. Una de ellas, un espacio que tuvo para hacer la pregunta, él se refirió a una frase en contra de Jan Topic, llamándole a jugar un ecuavolley. Y esa de allí ha sido tomada post debate como una figura para ridiculizar a la candidatura. Y producto de esto también ha recibido algunos golpes Yacu Pérez y creo yo que ha cambiado también el porcentaje electoral que él tiene. Entonces, hay una incertidumbre política muy grande que tenemos todos los ecuatorianos para este 20 de agosto. El día de ayer escuchaba yo a Rafael Correa, expresidente de la República, y él decía que los números no han variado, que sí había bajado precisamente a algo la votación de Luisa González, pero que ellos podían ganar todavía en primera vuelta. Yo creo que esto es equívoco, es ya casi, digamos, rosa con los problemas de la falsedad, porque una de las candidaturas que ha fortalecido también su votación es la del propio Villavicencio. Villavicencio está en la papeleta. Zurita lo va a reemplazar, lo ha calificado ya el Consejo Nacional Electoral. Entiendo yo que la candidatura quedará en firme el día de hoy, si es que no hay apelaciones. Y los ecuatorianos, el día 20 de agosto, el momento que votemos, veremos a Fernando Villavicencio con su fotografía e imagen allí. Y eso ha hecho también que cambie un poco la lectura y el panorama que tenemos de votación los Jaime, ecuatorianos. el día de ayer, importantes manifestaciones, marchas organizadas como cierre de campaña por parte de Construye 25, yo diría que fueron una muestra visible de ese crecimiento de la candidatura de Cristian Zurita. Cristian Zurita, de modo particular, individual, está posicionándose apenas en el espectro político electoral. No lo conoce muy bien el electorado, quizá los medios informativos son los que más ubican a Cristian Zurita. Sin embargo, el electorado creo que todavía desconoce la figura. Si él empieza a consolidar la votación que iba a tener Fernando Villavicencio, es por esta relación, ¿no? Porque hay un simbolismo muy grave después del asesinato de Villavicencio. Yo creo que el Ecuador entero seguimos consternados, no salimos de este shock político, incluso la intención del voto ha cambiado crucialmente respecto a estos factores. Y yo aquí veo muy dudosamente que se cumplan algunas de las lecturas o sondeos o encuestas anteriores al asesinato de Villavicencio eh, y también después del debate, ¿no? Porque no hemos podido conocer, digamos, las encuestas que están calificadas en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, de este modo, incluso los mismos candidatos no saben si pasarán o no a segunda vuelta. Entonces, yo creo, digamos, sin poner porcentajes por el silencio electoral en el cual nos encontramos, que todas estas medidas y fenómenos que han sucedido en el Ecuador han hecho que en cierta forma crezca el porcentaje electoral de la candidatura que está alrededor de Fernando Villavicencio. Ha sido muy golpeada el binomio del correísmo. Asimismo, ha crecido en algo la figura de Jan Topic, también la de Daniel Noboa en el caso de la región costanera, incluso en la sierra, después del debate, muchos dicen, por lo menos Daniel Noboa ha sabido hablar, a diferencia de su padre Alvarito Noboa, entonces hay ese tipo de comparación, entonces ha crecido también el porcentaje de él,
lo cual ha hecho disputarse el bastión electoral que tenía la derecha. Si bien decía antes yo, quizá bajaron un poco los números de Yacu Pérez, creo que todavía conserva su base electoral. Recordemos que él sacó 19% en las elecciones de 2021. Entonces, mucha de esa base electoral todavía la conservará Yacu Pérez, no toda, obviamente, y podemos encontrarnos en el segundo lugar quizá con una cercanía, un empate técnico entre algunas ubicaciones. Jaime, tengo que cerrar por razones de tiempo esta entrevista, agradeciéndole como siempre, solamente dejando una pregunta muy especial. Yo creo que los jóvenes tienen la palabra en este momento, la gran votación de jóvenes, hombres, mujeres, jóvenes desde los 16 años hasta quién sabe cuánta edad, de tal manera que ellos van a tener la posibilidad de decidir si es que apoyan la candidatura de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita o si mantienen algunas de las propuestas atractivas que les da resultado a ellos, como las de Topic. Terminamos con esa pregunta, Jaime. La juventud sigue siendo, y hablo entre los 16, ahora votan entre los 18 porque no están permitidos entre 16 y 18, porque no se amplió digo, los que cumplieron ahora 18 años, me quería referir, no se amplió el padrón electoral en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, entre los 16 y los 29 años está cercano al 33-36% del electorado. Ellos pueden poner en realidad presidente en esta ocasión por este gran incremento que hubo en estos años de jóvenes en el caso ecuatoriano. Y precisamente ellos deben pensar en estos 8 binomios, cuáles son los que más convienen a los intereses del Ecuador. Ahora, hay múltiples factores aquí relacionados. Se trata de decir que el principal problema del Ecuador es la seguridad, pero detrás de la seguridad hay múltiples factores, como por ejemplo los grandes problemas económicos, la falta de empleo, la crisis estructural que viven las familias en el Ecuador y culturales y educativos que han hecho que nazcan y proliferen las diferentes bandas delincuenciales. Entonces, tenemos un gran problema integral en el Ecuador que no solamente es de seguridad. Y les llamo yo a pensar su voto alrededor de estas circunstancias para el 20 de agosto. Muchísimas gracias a usted, Jaime, por acompañarnos en esta mañana y por este importante análisis de la realidad social desde la perspectiva de las ciencias sociales. Muchísimas gracias también a nuestros amigos oyentes por acompañarnos. Que tenga un feliz día, Jaime, y a ustedes, amigas y amigos oyentes, igualmente un lindo día para todos.